Bien, pues vamos a iniciar este recorrido en el día de hoy para explicarles a todos ustedes lo que es meterse en la máquina del tiempo, posiblemente, e irnos al medievo, por ejemplo, y estar en el camino de las cruzadas, por ejemplo, aquellos soldados guerreros, los templarios, los caballeros, ¿no?, que iban protegiendo a las personas que iban en esa peregrinación, ¿verdad?, a Jerusalén. Pues imagínense ustedes que ahora estamos en esa época, ¿o no? Porque a lo mejor tenemos templarios, tenemos caballeros también en esta época, en el siglo XXI, y no los sabríamos reconocer porque van sin la espada en ristre, ni tampoco van con capas, ¿verdad? Vamos a hablar de una orden en concreto, de la Orden de San Juan de Jerusalén, Caballeros de Malta, en el día de hoy, y lo vamos a hacer con dos personas que conocen perfectamente el tema que les vengo a tratar en Tierra de Sueños. Vamos a empezar por las señoras, faltaría más, ¿no? Les voy a presentar a Marta González Peláez, doctora cum laude en comunicación, asesora de imagen, protocolo y relaciones públicas y responsable de comunicación de esta Orden de San Juan de Jerusalén, Caballeros de Malta. Marta González Peláez, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida. Bien hallado. Muchas gracias, bienvenida, bienvenida. Y al excelentísimo señor don Pedro Martínez Delgado, embajador de Barcelona y comendador de la Soberana Orden de San Juan de Jerusalén, Caballeros de Malta y prior de Cataluña de la Orden. Pedro Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, embajador. Gracias. He dejado el caballo y la espada, no sabía que tenía que venir pertrechado, pero otra vez será. Otra vez será. Primero porque el caballo no cabría aquí, la espada supongo que sí, aunque utilizaban ustedes unas espadas muy grandes en aquella época. Bueno, y también la que yo tengo en casa para mi solaz. Está hecha por Mariano Zamorano en Toledo, que quizás es el último espadero que queda en el orbe europeo, ¿no? Está muy bien. Bueno, y esa espada a día de hoy, ¿cómo se esgrime? ¿Cómo se lleva? Y ya estoy hablando ya de una forma metafórica, ¿no? ¿Cómo utilizamos esa espada? De la misma, la espada es la palabra. Uh-huh. La espada es la palabra, correcto, muy bien. Es la palabra. Pero el uso es el mismo. Si nos fijamos en una espada y le quitamos la empuñadura, la hoja de la espada, históricamente, se divide en tres partes. La parte fuerte, que es la más cercana a la empuñadura, que es con la que se paran los golpes. Es la parte que no quiebra, la que no rompe. Sí. Y el tercio que está en la punta, lo que le llamamos punta, es el tercio con el que es el único trozo con el que podemos causar mal o ofender al contrario. Ajá. Casualmente, con aquello con lo que podemos ofender, es la parte más débil de nosotros, es donde también somos más vulnerables. Yo que he hecho esgrima durante muchísimos años, esgrima olímpica diríamos, muy bien. Cuando se te rompe una espada, siempre rompe por el tercio débil, nunca rompe siempre sí. Quiebra por la torsión del acero, sí. Por el tercio débil. Que en el fondo es lo mismo del caracol, la parte más rígida del caracol no es sensible. La única parte con la que el caracol percibe la realidad exterior es con su parte más débil, con las antenitas. Pues esto es lo mismo, la espada hay que usarla con mucho cuidado, porque esa punta con la que nosotros herimos, el verbo con el que herimos, es al mismo tiempo nuestra debilidad. Está muy bien utilizar ¿verdad?, la metáfora de... Bueno, yo le diría que incluso la propia lengua podría ser la espada de hoy, ¿no? Dice, no tiene huesos la lengua, pero rompe muchos huesos, ¿no? Y no hay nada como una lengua arpía, ¿verdad? Que rompe absolutamente todo. Vivimos en una sociedad, Pedro, permíteme que le tutee, como embajador, sí. le voy a tutear, en una sociedad donde esa espada, esa lengua, ¿verdad?, viperina, parece que está como triunfando, ¿no? Parece que la maldad no es que sobresalga más, pero es la que hace más ruido y la que más se nota. Estamos viendo en una sociedad convulsa que nos hacen falta los valores que siempre vengo a hablar con Marta González Peláez. Ya Hannah Arendt dijo, con indignarse moralmente no hacemos nada, no es suficiente. Está bien la indignación moral, la superioridad moral, dices, es que esto no está... No, hay que actuar. Hay que actuar. Hay que pasar a la acción. Y nosotros somos, nuestra orden lo es, como otras instituciones, es una orden de acción, no es solo de pensamiento. Ese pensamiento hay que llevarlo. De las dos partes, monje-guerrero, diríamos que la nuestra
es más guerrera. Entiendo. Una idea, si no la defendemos en la práctica y no intentamos llevarla a buen término, es baldía, no sirve, ¿no? Marta, tú eres responsable de comunicación de esta orden, ¿no? ¿Cómo se defiende o cómo se transmite este anunciado, ¿verdad? Lo que estamos aquí empezando a hablar para conocer esta orden de Malta en un siglo XXI. ¿Cómo se transmite? ¿Qué es lo que se ofrece, ¿no? La forma más fácil no es la palabra, sino es la imagen, la plástica de todo el ritual que lleva la orden cuando te hacen caballero, te hacen dama, porque es muy bonito. Entonces eso, como ahora con la globalización todo el mundo vestimos igual, eso llama la atención. Ya es una manera de penetrar y una manera de que alguien te haga caso. Oye, ¿esto qué es? Entonces ya le explicas. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esta cruz? ¿Y esta cruz por qué tiene las puntas así? Entonces eso es bueno porque al menos interesan, ya crea un interés. Entonces a veces, luego ya viene la palabra si queremos, pero en principio la imagen, en este caso sí que es muy buena porque la imagen es la que nos da al menos la entrada con las personas, que despertar ese interés, que la gente ahora le cuesta mucho tener interés en algo y centrarse en algo porque estamos en la era de la inmediatez, todo es muy rápido, todo es un flash, y esto es algo que, aparte de los valores, tiene un ritual, tiene una forma de presentarse, cuando, evidentemente, como ha dicho Pedro, no van a caballo, ni llevan la espada, los detendrían seguramente si los caballeros salían así. Bueno. Hombre, en la libertad de expresión existe, podría ser, no pasa nada, ¿no? No pasaría nada, no entonces, pasaría nada. Pero bueno, lo podríamos probar un día a ver qué pasaba, ¿no? Está bien, está pero, entonces, ¿qué ocurre? Que eso despierta el interés. Lo que pasa es que eso lleva una explicación larga, porque como tú has dicho, venimos del medievo, son muchos años de pasar a la acción, como ha dicho Pedro, y eso hay que contarlo a la gente, hay que relatarlo, hay que hacer el storytelling que se dice ahora, el relato, para que la gente pues lo entienda. Pero primero hay que entrar con la imagen. Entonces, como los niños pequeños, cuando les cuentas un cuento que tiene que ser una imagen grande, pues la imagen es... Está bien. Prior, la orden nació en el año 1029 más o menos, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de esa fundación? ¿Por qué se generó, por qué se creó la Orden de San Juan de la Cruz, la Orden de Malta? Sí, la Orden de San Juan Bautista nace porque unos comerciantes de Amalfi, una república italiana en aquella, de visita a Jerusalén, de peregrinación y tal, ven que están necesitados, que hay una aglomeración tremenda de peregrinos, tal, y que es necesario montar una especie de albergue, un hospital, que de ahí nace hospital no para curar, sino la raíz de hospedaje es la misma que la de hospital de curar. Y entonces piden permiso al pachá, unos dinerillos, se pagan, el pachá se lo concede tranquilamente, y el proyecto es construir un hospedaje para los peregrinos, un hospital también que cure tanto a cristianos como a musulmanes que anden por ahí, y una iglesia dedicada a San Juan Bautista. Y este es el proyecto original. Luego, una vez que tienen todo esto, aparece la figura del beato Gerardo, que se considera un poco el organizador del inicio de la orden, y a su muerte aparece el primero que tiene la consideración de gran maestro, ¿no? Entiendo. ¿El beato él era un monje? Sí, monje. Pero los caballeros de Malta, ¿hay diferencia con los caballeros templarios? ¿Eran monjes también o era gente laica? No, un poco de todo. Están todas las clases. Están todas las clases. Yo soy caballero y no soy monje. Me refiero en su fundación. En su fundación exactamente igual. Lo mismo. Hay una pequeña diferencia. A ver, esto es un campo extensísimo para los historiadores. Cada año aparecen tesinas, pero en todo el mundo es una de las órdenes más estudiadas. Entonces aquí depende de lo que digas, pero bueno, en principio la Orden del Temple nace ya con las dos características, la característica de monje y la característica de guerrero. Nace ya con la vocación militar desde el día 1 de su fundación. En cambio, nuestra orden nace en principio como una orden hospitalaria y en muy poco tiempo deviene también militar por necesidades del guión, diríamos. O sea, que el fundamento también de la misma Orden de Malta
hoy se persigue y se sigue haciendo exactamente lo mismo, porque una pregunta sería, a día de hoy, por ejemplo, ¿qué misión tiene un caballero de esta orden, ¿no? Aparte de que no va con la espada en ristre, ¿no? Ni con ese manto, ni con el caballo en sí, pero hoy, ¿qué necesidad tiene la sociedad, por ejemplo, de tener este tipo de órdenes en funcionamiento? ¿Y qué es lo que viene a hacer? Si viene a hacer exactamente lo mismo que hace 1000 años atrás. Bien, nosotros desde nuestra fundación hemos nacido para preservar una serie de... es un acervo completo, ¿no? A ver, vayamos a nuestro origen. Nosotros somos Génesis en el Mediterráneo. Sí. El Mediterráneo que va de Algeciras a Estambul, pues no, un poco más allá, ¿no? De Algeciras hasta Jerusalén. Y somos hijos y producto, como toda Europa, de tres patas. Inicio de una tradición, de una herencia grecorromana, Grecia la filosofía, Roma el derecho, y esto ya nos sitúa por un lado, de un legado judeocristiano que luego cristaliza con el humanismo cristiano, que es lo que vertebra Europa, y encima, un poco más tarde, con la luminosidad de la Ilustración. Todo esto es lo que hoy... Todo esto es de esos polvos, que diríamos, sí, es de lo que ha nacido la arcilla con la que hasta hoy hemos estado construyendo los europeos. Muy bien. Nosotros somos defensores de esto. Lo hemos sido siempre. Y a partir de la Ilustración aún más, y es lo que vamos a seguir defendiendo. Está muy bien en los valores y además inculcar a la sociedad ya no solamente escrito, sino ejemplo de vida, ¿no? En las personas que conviven con nosotros en este modelo de vida, ¿no? Por consiguiente, a día de hoy la Orden de Malta está más que viva y ustedes la representan de una manera muy particular. Entonces, ¿de qué manera? Sí. Hemos de tener presente que, para que los telespectadores esta noche no se lleven a confusión, sí, que Orden de Malta es el nombre con el que nos entendemos, pero nos entendemos todos. Pero realmente la marca Orden de Malta está registrada, es un trademark de la orden que depende del Vaticano. Es decir, después de la caída de Malta, cuando la entrada de Napoleón, hay una dispersión. Es como cada hermano de la familia, muertos los padres, se va. Nosotros somos el hermano pequeño porque fuimos a caer en Rusia y luego, como viene una revolución, pues nos quedamos sin herencia, ¿no? Tuvimos que ir a París, estamos hablando de 1798, a partir de ahí, pues a partir de la revolución rusa, es decir, cuando caemos en Rusia nos acoge el zar a toda la orden, que él era protector. Los caballeros lo nombran gran maestro, a su hijo también, y a partir de ahí es cuando, diríamos, hay la parte que dependía del Vaticano, el Papa pues crea una orden, nosotros consideramos que es ex novo, y la otra parte de tradición es la que va, eran los ortodoxos más católicos que se quedaron, son los que van vía París, Londres, tal, hasta Estados Unidos. Mientras tanto, los protestantes ya se han separado, y mientras tanto los anglicanos, mucho antes, la lengua de Inglaterra, que es una de las 8 lenguas, su silla está vacía en todas las reuniones, porque ya se separaron. Luego la reina Victoria construye también ex novo lo que le llaman la St. John's Order. O sea, la reina Victoria participa de alguna manera. La actual gran maestro de la Orden de San Juan en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido es la reina Isabel II. Es la reina Isabel II. Sí, ella es la... entonces es curioso que hay una especie de alianza entre la orden que depende del Vaticano, la orden de San Juan anglicana, la ortodoxa que es la Johanniter, pero en cambio no nos quieren a nosotros, que somos los que venimos de la herencia, diríamos, rusa, directa, ortodoxa, por lo que sea es igual. Entonces nosotros somos la orden de San Juan, y por cuestiones de marcas, pues somos Orden de San Juan o SJ Caballeros de Malta, ¿no? Voy a hacerle una pregunta, Pedro, si no quiere no me la conteste, pero hemos visto ahora, por ejemplo, en portada, en una fotografía, a la reina Isabel II, con su capa vestida, ¿no? Dentro de esta orden, ahí la tenemos, ¿no? Uno, claro, ve la reina Isabel II, ¿no? Que hay poder ahí, estamos hablando de una reina, ¿no? La reina, por ejemplo, ayuda a la orden desde un punto de vista económico para que la orden pueda ayudar y seguir adelante ese propósito de hospedaje, de ayuda a la gente que lo está pasando mal. Bueno, la Orden de San Juan en Inglaterra gestiona desde siempre, por ejemplo, el servicio de ambulancias.
Fijaos, la Segunda Guerra Mundial, todas las ambulancias las controlaba la Orden de San John. Y el Reino Unido tiene una tradición asociativa muy potente en cuestiones tradicionales. Y esto lo están siguiendo. Yo tengo un buen amigo escocés que lo armó la misma reina de la Orden de San John, un ingeniero muy conocido, y para ellos es un honor increíble, ¿no? ¿Qué hay que decir? Pues que realmente los caminos de la tradición histórica a veces es como el Guadiana, se van interrumpiendo, ¿no? Aquí en España, nuestro rey, el rey Felipe, es el soberano de las 4 órdenes que dependen de él. Es lo que le iba a preguntar, o sea, ¿el rey Felipe también participa de alguna manera también? En la Orden de Malta no, porque no depende de él, es internacional. A ver, nuestra orden es la única orden que los caballeros en capítulo, en asamblea, eligen a su gran maestro. Nadie lo puede imponer y no es dinástica, no lo puede ser. Bueno, no lo ha sido nunca, aparte conceptualmente no lo puede ser. Pero desde el punto de vista, ya que participa una reina, por ejemplo, ¿hay otros reyes que puedan participar o están participando de esta orden o no? Podría participar. Podrían, pero ¿lo están haciendo? Lo que pasa es que yo no veo que un rey participe, un rey con territorio. Hay otras órdenes donde sí, la de San Lázaro, por ejemplo, ¿no? Pero yo no veo un rey gobernante que pueda aceptar estar bajo la soberanía de otra persona. Tened en cuenta que nuestro gran maestro es príncipe, es el 77º príncipe gran maestro, desde la conquista de Rodas. ¿Que estaría por debajo de la propia reina Isabel? Porque estaría al mismo nivel. Al mismo nivel, claro. Dentro de la orden. No, es que son órdenes distintas. Ajá. Pero, diríamos, después de la caída de Malta, sí, hay una dispersión. Sí. Y todos son hijos de un mismo tronco. Uno será más rico, otro más pobre, pero son los mismos hermanos. Son hermanos. O sea, que dentro de la orden no hay un parangón. No. En nuestra orden, así lo atestiguamos en los documentos, nuestro gran maestro es el 77º desde su origen y tiene la consideración de Su Alteza Real, Príncipe Gran Maestro, porque a partir de la conquista de Rodas, como se conquistó un territorio nuevo, se le reconoció en todo el orbe que tenía el tratamiento soberano. Por eso se acuñó moneda, etcétera, etcétera. Entiendo que para ser miembro de la orden en aquella época uno tenía que ser o bien noble o haber cursado algo que le hiciera merecedor de participar o ser miembro de la orden, ¿no? ¿O no? Todo esto se ha ido complicando con el paso del tiempo por las cuestiones humanas, son muy... Sí. Ten en cuenta que en los siglos iniciales tú podías nacer en el estamento caballeresco, en el estamento noble, o podías optar. Tú podías servir durante 7 años como escudero a un caballero. 7 años siempre es un periodo ya desde los griegos. 7 años es el periodo de formación. Y a partir de ahí pedir ser armado. Por ejemplo, hay un ritual precioso depositado en la Biblioteca Nacional de España, de nuestra orden, de cómo se armaba en el siglo XV, y está dividido en 2 partes. Si el que entra ya es caballero y quiere adoptar el hábito, es decir, dar el paso más votos, o si no lo es, de cómo ha de armarse, dice, de cómo ha de armarse el caballero en caso de que no lo sea. La primera pregunta que se le hace es, ¿sois caballero? No, ¿a qué habéis venido? ¿Habéis sido armado en otra orden? Porque de serlo así ya os serviría. Esto es del siglo XV. Es decir, desde siempre se podía acceder por la voluntad, más una formación adecuada, y no solo en armas, sino en las virtudes, las 4 cardinales, etc. No obstante, Marta, escuchando al gran prior, ¿verdad?, sí, al embajador de esta orden, uno piensa, bueno, a día de hoy, entonces, la persona que entra, escuderos pocos, a no ser que sea algún discípulo de algún maestre, o alguien que quiere participar, porque dice, yo por valores y por mi forma de ser, sé que posiblemente para ayudar a los demás necesito tener algún cierto reconocimiento, estar protegido o tener un manto que me cubra un poco, porque solo por el mundo pues a lo mejor es un poco más complicado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Hoy, a día de hoy, que nos estés viendo y dirá, es que yo tengo ciertos valores, a mí me gustaría, ¿puede entrar todo el mundo o se necesita una cierta posibilidad económica? Lo digo porque cuanto más dinero pueda tener una persona, más poder ayudar a una persona necesitada, o no tiene nada que ver y hablamos de otra cosa. No, más que poder económico, yo creo que es que coincidan los valores
que quiera trabajar en las acciones que ha dicho el gran prior, que uno quiera hacer pues lo que hace la orden, no a caballo, sino que con el arma, la arma de la palabra y el arma de las manos y de lo que uno sabe hacer, meterse como el que se mete en otra organización o en un club. Es un poco, sabiendo las distancias, un poco tú tienes que tener unos mínimos valores para estar en una asociación o organización. Si tú ya no coincide algo, más vale que te vayas a otro sitio, porque claro, no es cuestión tampoco de cuestionar, porque hay mucha gente que se mete y cuestiona y quiere hacer no sé qué. No, es cuestión de acatar, porque además para ser caballero ya tú tienes que hacer unos votos, como ha dicho Pedro, el otro Pedro, estoy entre dos Pedros. Dicen que lo bueno abunda, lo siento. y acatarlos, y entonces ser consciente de lo que de la responsabilidad que adquieres, del compromiso y la responsabilidad, porque primero adquieres el compromiso y luego la responsabilidad, que eso es lo que falta en otras organizaciones. Yo me apunto y si no, yo me meto ahí, me van a admitir porque soy tal cual, sí, a lo mejor voy con dinero y encima voy a hacer un donativo, pero lo básico es el que tú tengas ese compromiso. Háblame, Marta, de ese compromiso que tenéis también con la parroquia de Santa Ana en Barcelona. Bueno, en la parroquia de Santa Ana se hace muchísima labor social con los gente sin techo. Que la gente sin techo es mucha, la que hay en Barcelona, y estos días de frío es tremendo. En Barcelona tenemos más de 3.000 personas que viven al raso, pues el párroco, 31.000 a nivel nacional. El párroco ha convertido la iglesia de Santa Ana, que es una preciosísima iglesia, desde aquí les digo a la gente que vaya, que además es muy bonita, y que vean in situ lo que se está haciendo y el problema que hay, y que ayuden al Mosén en la medida de lo que puedan. Pedro, que lidera varios proyectos, entre ellos ahora va a poner en marcha uno muy interesante, que no sé si lo contará hoy, nos da tiempo, o otro día vendrá a contarlo. Sí. Pues la gente sin techo, los chicos jóvenes, se recoge entre todos, desde ropa, zapatos, comida, todo lo que necesita una persona que vive en la calle. Los que vivimos en las casas tenemos todo eso cubierto, no nos damos cuenta. Está bien, y los que están sin techo hay que dárselo, porque valoramos, también tienen la misma necesidad. Qué poco valoramos tener techo, ¿no? Qué poco valoramos tener agua corriente. Agua caliente ya es como una lotería, ¿no? Dice, tengo agua caliente en casa, qué maravilla, cuando hay niños a día de hoy, en este siglo XXI, que tienen que andar 9 kilómetros para ir a buscar agua, ¿no? Porque no tienen, ¿no? Y qué tragedia cuando abres el agua caliente y aquel día te tienes que duchar con agua fría porque no funciona la caldera. Claro. Es una tragedia, y dices, cuando hay gente que no tiene nada. Luego por los que no lo hayan visto, es que salen unas fotos aquí que parece... Esto es Santa Ana. Las fotos anteriores es de la cocatedral de San Juan en La Valeta, en Malta. Cada una de aquellas dibujitos es una lápida de un caballero enterrado. Ajá. No hay ni un solo milímetro sin lápida. Son los escudos. Caballeros enterrados. Claro. Los escudos. Aquí hay 8 capillas, porque... ¿Sí? La orden desde prácticamente su inicio se organizó en función de lenguas, que aparte es muy interesante porque es como se entendían los caballeros. Pues los caballeros del Languedoc se entendían no con el oui, con el sí, se entendían con el oc, tenían su lengua. Sí. Los caballeros del reino de Aragón, históricos, se entendían básicamente en lo que entonces era una especie de catalán, que no es el de hoy. Y esto iba hasta Sicilia prácticamente, desde Aragón hasta... Claro, porque la orden ha tenido una relación muy directa con la corona de Aragón, ¿no? Y con la lengua que está más cerca del altar a la derecha, que es la primera, sí. De estas capillas, la primera antes de... Esa es nuestra capilla, es la capilla de la lengua de Navarra, y Cataluña y Aragón. Incluye Mallorca, que están aquí las tumbas de los grandes maestros que ha tenido la orden. Y luego la última, su patrón es San Jorge, el patrón de la caballería. Y la última a la derecha, que no se ve casi, es la de la lengua de Castilla y León, que también tenía Portugal, incluía Portugal. Es decir, que nuestro territorio común tiene 2 capillas en la cocatedral de La Valeta. Claro, extraordinario. O sea que vosotros llegáis a Jerusalén y sois... No, llegamos ahí, estamos en casa. Estáis en casa. Es emocionante visitar, sí, ¿verdad? Sí. Cuando estás en la cocatedral y ves, y entonces vas mirando la lápida y dices, este fue prior de Cataluña, sí. O este fue tal, Claro, y cuando llegáis ahí, ¿presentáis un carnet? No, ahora esto, ¿sabes qué?
esta ha sido otra de las cosas de la historia. Cuando muere el rey de Aragón sin herederos, cede la mitad de su reino a nuestra orden, a la orden del hospital. Ese testamento nunca se cumple. No, Está bien. Pues con esto pasa lo mismo. El Tratado de Amiens dice que Malta y todas las posesiones de la orden han de volver a la orden. No volvió nada. Embajador, decía Marta González Peláez que de alguna manera tiene usted un proyecto, están trabajando un proyecto, no sé si me adelanto diciéndole que habla algo de tutelar a los niños, no lo sé si ese es el proyecto o es otro proyecto. Es otro, este que dices de tutelar es muy importante, porque esto lo hemos de solucionar. Antes cuando hablamos de las distintas órdenes, o sea, de las distintas ramas, hermanos que tiene la orden, la nuestra no somos una orden para paliar, así como hay otras, la orden de Marta del Vaticano tiene muchísimos voluntarios por todas partes, se dedican a paliar y es fantástico, otras órdenes. La nuestra es más por el carácter que han ido adquiriendo los caballeros desde un exilio, desde el 1798, tremendo y sin posesiones, es una orden de acción. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Santa Ana? Es lo mismo que está pasando en Madrid y en otros lugares. Aquí entran chavales que son niños menores de edad. Los niños los hemos de acoger todas las familias, son niños. Estos niños los tutelan y les dan de comer en unos centros. Fantástico. Y les dan ropa y tal, y están supuestamente atendidos. Y a los 18 años se les dice, tú ya no te puedes quedar más, ahora vas a la calle. Yo que he hablado con muchísimos de ellos, porque llevo meses yendo todos los martes para ver cuál era la realidad, porque como el caracol, si no tocamos, de oídas no sabemos. ¿Cuál es la realidad? No saben ni hablar español, apenas, alguno tiene formación y aún se le puede tal, no tienen permiso de trabajo, solo de residencia, están condenados al robo, la prostitución, condenados. No tienen otra salida. Luego nos quejaremos de que son violentos, que suben claro, pero es que eran niños, por favor, cuando entraron. Entonces, hablando con el Museo de Santa Ana, y estamos mirando a ver si podemos organizar una gran plataforma para cambiar la ley. Cambiar la ley, porque no estamos para paliar, estamos para arreglar, para transformar. Paliar es lo primero que se hace con una herida, pero si no vas, o con una enfermedad, pero has de ir al foco de la enfermedad. Después hay que pasar a la siguiente acción. Claro, hay que involucrar a sindicatos, a docentes, a todo el mundo. Cuando estos niños entran en estos centros, ahí hay que darles una educación mínima que al menos les proporcione un pequeño grado de aprendiz de algo. Para tener una salida al día de mañana. Desde ahí hay que vehicularlos a una salida con un permiso temporal de trabajo, porque han sido acogidos por nosotros. Muy bien, no los podemos dejar sueltos. Y esto solo se consigue cambiando, y como las competencias están distribuidas por autonomías, lo podemos hacer en todas. Qué maravilla que hoy se dedique también a estas órdenes. Decíamos al principio, ¿qué es lo que está haciendo una orden como la de San Juan, la de los caballeros de Malta, en este siglo XXI, sin capa, sin espada y sin caballo en la calle? Pues están haciendo este tipo de cosas, ayudar a los necesitados, preocuparse por la gente, los niños en este caso, que entre comillas están tutelados, pero que cuando cumplen 18 años se encuentran que no tienen ninguna salida profesional. Entonces, lo están trabajando ellos. Pues a mí me parece estupendo esta orden, como tantas órdenes que puedan haber, que se dediquen en este siglo XXI a ayudar a las personas que lo necesitan, ¿no? Mi felicitación, embajador. Muchas gracias. Bueno, Pedro, muchas felicidades, y transmite usted a toda su orden, porque están ustedes en todo el mundo, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento. Para nosotros es un orgullo tenerles en este programa y que se dediquen ustedes a hacer este tipo de cosas, ¿no? Ha pasado el tiempo, pero dentro de 1000 años seguiremos hablando de la Orden de Malta y de la Orden de San Juan. Me temo que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, excelentísimo señor don Pedro Martínez Delgado. Gracias por la invitación. Gracias. Como digo, embajador de esta orden en Barcelona y comendador de la Soberana Orden de San Juan de Jerusalén y caballero de Malta y prior de Cataluña de la Orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Marta González Peláez, responsable de comunicación y cum laude universitaria. Muchas gracias por tu trabajo también. No, gracias a ti. Y además la próxima vez vendremos con la capa. No con el caballo, pero con la capa sí vendremos. De acuerdo. Igual un pony, podríamos... Quizás el pony sería un poco más discreto. Gracias, que vaya bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.